Pero un segundo. Vamos a ponernos en las manos del Señor y a pedirle que nos bendiga esta noche, que nos ayude, que nos dé la gracia del Espíritu Santo, que nos ilumine y que ese Espíritu Santo genere en nosotros acciones muy concretas, muy específicas, que la formación nos lleve a ser al mismo tiempo formadores con nuestras comunidades, que asumamos responsabilidades. El Señor nos dé la gracia de sentirnos parte de la política y de una política que puede también ser sanada en la gracia para que no caiga en desgracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor. Vamos al paso en esta noche. Nos acompañan Nidia Zuluaga y William Gallo. Vamos a dar el paso a ellos para que nos animen esta noche como facilitadores. Doy la bienvenida a ellos. Bienvenida, Nidia. Entonces, iniciamos. Gracias, Miguel Ricardo. Buenas noches para todos, para todas las personas que nos acompañan en esta sesión de trabajo. Quiero confirmar si me están escuchando bien, si me ven. Sí. Sí, señora. Sí, ok, muchas gracias. Bueno, entonces, hoy vamos a tener una sesión muy particular, sobre todo porque vamos a hacer referencia a este tema que es la práctica, ¿sí? El cómo, y yo siento que definitivamente yo siempre le contesto al padre Nan cuando a veces le digo, padre, qué coincidencia, y el padre siempre me rectifica y me dice, providencia, y eso es lo que hubo hoy, una providencia, porque miren esta oración de Monseñor Julio, no nos habíamos puesto de acuerdo para que ustedes lo sepan, pero esa oración fue una providencia donde el Espíritu Santo está iluminando lo que va a ser esta sesión y es cómo vamos a recoger ese compromiso como cristianos para hacer efectiva nuestra ciudadanía. ¿Cuál va a ser nuestro quehacer, nuestro trabajo, nuestra proyección? ¿De qué manera es que nosotros nos vamos a comprometer como cristianos a hacer ese ejercicio ciudadano para seguir transformando, para seguir aportando? Entonces, nuevamente les damos la bienvenida. Vamos a buscar pues que este sea un espacio donde recojamos algunos de los aprendizajes, de las orientaciones, de esos espacios que ya nos han venido compartiendo en las sesiones anteriores todos los colegas y las colegas. El objetivo de esta sesión entonces va a estar, como les decíamos, orientados a que ustedes como participantes asuman ese compromiso, esa tarea de luchar con toda la fuerza, con toda la integridad moral, con toda la capacidad y toda esa esencia que recibimos a partir del bautismo, de declararnos hijos e hijas de Dios. Entonces, a luchar con integración, integridad moral y con prudencia contra la injusticia y la opresión, contra la intolerancia y el absolutismo de un solo hombre o de un solo partido político. Se ha de consagrar con sinceridad y rectitud, más aún con caridad y fortaleza política al servicio de todos. Entonces, de esta sesión tenemos que salir cada uno, cada una, con una acción concreta, a través de la cual nosotros vamos a llegar a nuestro territorio, a nuestro espacio, para decir, a partir de hoy, Nidia se va a comprometer a esto y esto le aporta a ese ejercicio ciudadano de esta y de esta manera. Ese es entonces el objetivo de nuestra sesión y lo que les estamos proponiendo es que arranquemos con unas preguntas reflexivas. Este es un ejercicio muy sencillo. Lo que queremos es que ustedes, en la medida en que vamos leyendo la pregunta, por favor ustedes vayan escribiendo ahí en el chat que tienen de esta sesión, ¿sí? Ustedes la van a ir contestando.
con estas preguntas, nosotros no buscamos evaluar a nadie, ni decirle que ganó o que perdió, no. Aquí no tenemos juicios. Lo que buscamos es que se produzca una reflexión interior, o sea, que yo pueda identificar con estas 5 preguntitas qué ha pasado en torno a este ejercicio ciudadano dentro de un marco político, dentro de un marco comunitario. Entonces, vamos a arrancar. Es claro, entonces, cuando yo lea la pregunta, ustedes van a tener 2 minuticos para que escriban en el chat de esta sesión la respuesta. Entonces vamos a empezar. La primera pregunta es, a ver, contestémonos cada uno de nosotros. ¿Ejercí mi derecho al voto en la última elección? ¿Sí? Entonces les recuerdo que para Colombia, pues la última elección fue en octubre del 2019. Entonces simplemente vamos a escribir en el chat si nosotros votamos o no votamos en esas elecciones. Muy bien, entonces, mientras vamos conversando, pueden seguir respondiendo. Esta es la segunda pregunta. ¿Recuerdo el nombre de la persona por quien voté para Consejo Municipal? Porque en el 26 de octubre del año pasado se elegía para consejos, alcaldías, asambleas departamentales y gobernación. También para otros cargos, pero entonces vamos a quedarnos en estos. Y les estamos pidiendo, a ver, sincerémonos, yo me acuerdo por quién voté para el consejo de mi municipio, de mi ciudad. Entonces, si lo recordamos, pongamos el nombre ahí, en la respuesta. Bien, entonces en esta tercera pregunta vamos a escribir o a contar así en una frasecita un planteamiento que me llevó a mí a votar por esa persona, a tomar la decisión de darle mi voto a esa persona, a ese candidato o candidata que estaba para esa corporación. Una idea que él lideraba, que él proponía y que a mí me hizo votar por él o por ella. Bien, y en esta cuarta pregunta, lo que les estamos pidiendo que reflexionemos es si nosotros, al momento de elegir, en todo ese proceso electoral en el que ellos hacen sus campañas o ellas hacen sus campañas, nosotros tuvimos esa acción de ponernos a leer de manera crítica alguno de los planes de gobierno de los candidatos a la alcaldía o la gobernación. Sabemos que para que un candidato o una candidata se postule, debe también postular o inscribir su plan de gobierno, que es esa carta de navegación que él propone como candidato o como candidata para desarrollar
en el municipio o en el departamento en el momento en que resulte elegido. Entonces, a ver, esa reflexión, ¿sí la hice? ¿O fue una lectura a medias? ¿O simplemente voté porque otros familiares o amigos me dijeron, no, este es el mejor, hay que votar por él o hay que votar por ella? Bien, y para terminar, entonces les estamos pidiendo que escribamos ahí cuáles escenarios de participación comunitaria reconozco yo en mi territorio. Entonces, adelante. Si ustedes, ¿qué conocen de esos escenarios de participación en los que como comunidad o como persona o como individuo yo puedo participar? Bueno, maravilloso. Entonces, este primer ejercicio, lo que queríamos entonces era que interiorizáramos un poco y nos diéramos cuenta. Y yo quisiera darte la palabra a ti, Miguel, para que a nivel general tú de pronto nos hagas una respuesta así rápida. Frente a esa primera pregunta, ¿tú qué crees que hay una respuesta importante de que sí ejercieron el voto o hay una parte importante de que no? Ahí la mayoría hay un sí, yo creo que hay, conté dos nos, pero la mayoría sí ha participado, ¿listo? Con respecto a esa. Ok, con respecto a la primera. Y a la segunda, sí recordamos ese nombre de la persona a quien le dimos el voto para el Consejo Municipal. Sí, también la mayoría recuerda el nombre de la persona, sin embargo hay unos dos también que dicen que no, ni idea, dicen, o algo así, no se acuerdan, pero la mayoría se acuerda. Bien, y frente al planteamiento o el elemento o la idea que este candidato o candidata tuviera para que yo le diera mi voto. Bueno, algunos hablan de lectura crítica inclusive, ¿no? Que hicieron de la propuesta, qué bueno. Otros dicen que no la leyeron, otros que a medias, sí, hay hartos de a medias, sí, que no a medias conocieron la propuesta. Ok, o sea, ahí tal vez estaban haciendo entonces referencia a la cuarta, que era donde les decíamos que si se había hecho una lectura crítica de esos planes de gobierno. Yo Y con diría relación, sí. Yo diría, Nidia, que van muy unidas esas dos, entonces de pronto por eso. Sí, pero una tiene que ver con ese candidato o candidata que yo elegí al consejo y es porque ¿qué queríamos también? Hacer referencia a que nosotros tenemos que ir separando qué puede hacer quién, ¿sí? Y bueno, espérate, entonces terminamos con la última pregunta sobre los escenarios. ¿Qué escenarios principalmente reconocen los participantes y las participantes de nuestro diplomado? Bueno, dicen que las veedurías ciudadanas, los mecanismos importantes de participación y control ciudadano,
las acciones comunales, mesas de trabajo, ¿sí? Eso es lo que más aparece acá. Comité, pues, hablan de un comité, el comité parroquial y la alcaldía. Bueno, eso sí no sé cómo será, pero... Bien, bien. Bueno, entonces vamos a retomar un poquito esto, ¿sí? Entonces, ¿por qué era muy importante determinar si yo recordaba por qué voté por ese candidato o candidata a consejo municipal? Es porque tal vez en alguna de las intervenciones, si no estoy mal, era Mario Pineda el que nos decía, o de pronto Alejandro también, y es que nosotros... a veces nuestro voto por el Consejo, que es una de las corporaciones importantes que hay a nivel local y a nivel territorial, a veces somos muy deportivos, por llamarlo así, muy rápidos, muy ligeros en esa elección y creemos que ellos no tienen tanta importancia, pero sí la tienen, porque ellos son quienes aprueban, quienes definen qué se hace también en un municipio, no los que le dan esa voz de confianza también al alcalde o en su defecto también le pueden hacer el control político a él o a ella. Entonces era muy importante poder seguir ahondando en que nosotros tenemos que tomar muy a conciencia ese proceso electoral, ¿sí? Y que esa lectura de esos planes de gobierno también tiene que tener un compromiso fehaciente de parte nuestra para poder identificar realmente si las propuestas que esa persona está haciendo son coherentes con lo que son sus funciones, porque entonces lo que decían ellos, puede que yo como concejal venga y les prometa que les voy a hacer la plaza de mercado, pero es que un concejal no hace eso, ¿sí? Entonces, de entrada, si ya sabemos cuáles son sus funciones y qué es lo que ellos van a hacer y qué no van a hacer, no pueden hacer, entonces también eso nos dará a nosotros una posibilidad y una oportunidad de definir y de seleccionar. Y lo mismo con esos planes de gobierno. ¿Por qué? Porque como les decía ahorita hace un rato, esa es la carta de navegación y ese plan de gobierno es tan importante que los candidatos o candidatas cuando van a inscribirse también lo tienen que llevar y es un documento que se tiene que dejar en la notaría y entonces eso tiene una rigurosidad de cumplimiento. ¿Por qué? Porque ese plan de gobierno pasa a ser o a convertirse en el plan de desarrollo municipal. Entonces, si nosotros no lo conocemos, ¿de qué manera pensamos que podemos hacer una veeduría? Esta era entonces digamos que era parte del ejercicio que queríamos hacer para comenzar digamos, nuestra temática del día de hoy que tiene que ver con el ejercicio ciudadano y que básicamente, pues les repito, lo que buscábamos era que reflexionáramos frente a ese momento que ya pasó acá en Colombia el año pasado y que muy seguramente pues las otras personas que también nos acompañan saben de qué estamos hablando y lo han vivido en sus países. Entonces, adentrémonos a este tema que es la ciudadanía, ¿sí? Ya también ellos, las personas que nos han antecedido en las sesiones, nos han ido contando y nos han dado todos esos elementos. Definitivamente nosotros, dentro de nuestra expresión ciudadana, nosotros tenemos que entender que tenemos que reconocer cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes. Y a través de ellos, cómo nosotros entonces damos cuenta, ¿a través de qué? De nuestras actuaciones y de nuestros comportamientos. Y con un elemento importante, y es que esas actuaciones, esos comportamientos van desde lo individual hasta lo social, ¿sí? Entonces, yo tengo que saber que a nivel personal yo tengo que mantener un comportamiento, pero ese comportamiento tiene que estar en relación con lo que hay digamos, en el medio en el que yo me desenvuelvo. Entonces, tiene que ver con que yo tengo que saber que mis derechos van hasta donde empiezan los de los otros. Y entonces ahí entra ese tema del respeto que tanto nos han hablado. ¿Cómo yo estoy trabajando ese tema del respeto por la persona?
por el otro, por la otra que está a mi lado, que está cercana a mí y que yo a veces quiero desconocer o a veces quiero pisotear o a veces quiero descalificar. Entonces yo tengo que entender que esa es la fuente de todo, ese respeto, esa dignidad humana que yo reconozco del que está a mi lado, de la que está a mi lado. Ese otro elemento que es el cumplimiento de las normas. Entonces nosotros sabemos que inclusive en nuestros países, en muchos países reza que pues si nosotros aplicamos las normas, ya también estamos haciendo parte de ese ejercicio de la ciudadanía. Entonces, si a mí la norma me dice que yo debo respetar una cosa tan sencilla como los colores del semáforo, entonces yo sé que si yo veo un semáforo en amarillo o en rojo, yo no me puedo atravesar. ¿Por qué? Porque estoy incumpliendo ya una norma. Si yo no utilizo las cebras para trasladarme de una acera a otra, unas cosas tan sencillas. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros a veces las queremos desconocer y entonces nos quedamos en ese ejercicio de decir, es que yo tengo derechos, pero venga, desde su ciudadanía también tiene deberes. ¿Cómo los vamos a cumplir? ¿Cómo los estamos cumpliendo? Y les estábamos proponiendo acá dos frases de dos hombres que para nosotros han sido muy importantes por las enseñanzas, por el discurso coherente que han manejado también a nivel de la historia y que tal vez muchos de ustedes también conocen. Entonces, para ese ejercicio de ciudadanía, Antanas Mockus, que fue alcalde de Bogotá, él trató de implementar un programa que se llamaba Cultura Ciudadana, ¿sí? ¿Y qué decía Antanas Mockus? Decía, y por eso lo pusimos entre comillas, primer anillo de seguridad, tu conciencia. Segundo anillo, si tu conciencia falla, tus vecinos, amigos y colegas. Si la autorregulación y la mutua regulación no bastan, entonces ahí sí la policía y la justicia, pero en ese orden. Entonces partir de que es un trabajo desde mí como individuo de una sociedad. Y fue un elemento que él trató de implementar y que logró implementar y que dio resultados en una capital como Bogotá, donde ustedes saben que son más de 8 millones de habitantes y que tiene muchas situaciones problemáticas. Entonces, son elementos que empiezan a reforzar ese ejercicio de ciudadanía desde los cambios individuales, desde mis actuaciones y comportamientos individuales que van entrelazando otros comportamientos porque yo de alguna manera soy el ejemplo de otro. Entonces yo que soy mamá, sé que soy el ejemplo de mis hijas. Yo que soy compañera en una empresa o que soy, digamos que en este caso que pertenezco a la pastoral nacional, entonces yo sé que también soy ejemplo para mis colegas de la pastoral. Soy ejemplo para las personas que visito, las comunidades a las que les llevo también este mensaje. Todos y cada uno de nosotros está interfiriendo de alguna manera con el otro, con la otra. Entonces es preguntarnos y decir, bueno, ¿cuál es ese mensaje que yo les estoy llevando? ¿Cuál es el ejemplo que yo estoy dando? Y retomábamos también esta otra frase de Pepe Mujica. Ustedes saben que fue presidente de Uruguay, un hombre que conserva todos sus sentidos, su humildad, el amor por el trabajo por los otros, por defender el bien común, por la paz. Entonces Pepe Mujica nos deja esta frase. Dice, hay gente que adora la plata y se mete en la política. Si adora tanto la plata, que se meta en el comercio, en la industria, que haga lo que quiera, no es pecado. La política es para servir a la gente. Entonces miren que también esta frase vuelve y nos ratifica y nos confirma eso que hemos venido conversando a lo largo del diplomado, es entender que la política es un espacio para servir, desde el cual tenemos nosotros esa obligatoriedad de servir
y de ser servidos, porque nosotros también hacemos parte de esta ciudadanía, de esta sociedad. Entonces, recogíamos también como parte de estas discusiones anteriores, de las sesiones anteriores, unos elementos importantes que considerábamos podían aportarnos, ayudarnos a generar unos cambios que nos exige esto de ser ciudadanos, ¿sí? Entonces, ¿qué pensábamos nosotros? Decíamos, bueno, si yo quiero ser un mejor ciudadano, una mejor ciudadana, si yo quiero implementar un ejercicio activo de mi ciudadanía, lo primero que yo tengo que hacer es formarme, ¿sí? Formarme, capacitarme, entender qué es lo que pasa, cuál es el marco normativo, cómo funcionan estas corporaciones, qué es la Constitución, qué rezan sus artículos, qué es lo que hace un consejo, qué es lo que hace una asamblea. Y lo tengo que conocer porque ustedes saben que también el manejo de esa información y el reconocimiento de esa información me da a mí el poder para poder intervenir, me da a mí la capacidad para yo saber de qué estoy hablando, cómo me voy a encontrar en esos diferentes espacios con estas personas para hacer valer mis derechos individuales, pero también mis derechos sociales y colectivos en el entorno en el que yo estoy actuando. Y a partir de ahí ir generando entonces esa conciencia, porque es a través del despertar de conciencia que yo voy haciendo uso de esa ciudadanía. Ir formando esa masa crítica de la que tantos autores hablan y que nos dicen que en la medida en que seamos más los que vayamos reconociendo el engranaje y el funcionamiento de nuestro Estado, de nuestras instituciones públicas y privadas, entonces las cosas van a tener una tendencia al cambio. Pero si no la conocemos y si no vamos despertando esa conciencia en los otros, y aquí hago también uso de las palabras de Monseñor Julio al comienzo, donde él decía que tengamos esa capacidad y ese compromiso de replicar. Esa es una tarea y es una acción que se puede desprender de esta jornada de hoy. Entonces, ¿cómo nosotros esto que estamos recibiendo lo vamos a empezar a replicar en nuestras comunidades? Otro segundo elemento es el desaprender. Nosotros hemos sido, bueno, yo insisto en que somos producto de muchas cosas, somos producto de nuestra familia, de nuestro pasado, de nuestro presente, de la sociedad que nos correspondió. Entonces estamos llenos de muchos elementos culturales, a veces unos no tan positivos, pero estamos llenos de un montón de cosas, de preconceptos y de elementos que a veces no nos permiten continuar en nuestro trabajo, en nuestros deseos, en nuestros sueños. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desaprender. Y ese desaprender también nos invita a desacomodarnos, a salirnos un poco de esa zona de confort en la que nosotros nos quedamos pensando en que, pero pues yo a qué me voy a meter allá si la verdad es que a mí la política no me importa, no me interesa, o como muchos lo han manifestado acá en los espacios, nos decimos apolíticos, pero entonces tenemos que desaprender eso y tenemos que empezar a interesarnos, a preocuparnos por todo lo que pasa en nuestro entorno. El elemento fundamental, y Javier, el anterior, el anterior colega que nos acompañó, el facilitador anterior, hizo mucho énfasis en eso, y es real. O sea, el elemento primordial que nos dejó, inclusive como mandamiento principal Jesús, fue el amor. Y eso sigue siendo un cimiento importante. Si nosotros no amamos, es muy difícil que logremos entrar al corazón del otro, de la otra, poder leer sus tristezas, sus dificultades, porque si entramos con arrogancia,
con mezquindad, con temor, con miedo, con angustia, pues todo eso se siente. Y esa persona que está a nuestro lado difícilmente nos va a abrir su corazón si no es a través de esto, del amor y del respeto. Así esa persona piense distinto, así pertenezca a otra religión, así tenga otras creencias, no importa, es un ser humano y tiene dignidad y yo tengo que reconocérsela a través del amor. Entonces miren que estos elementos lo que van ayudando es a entender que nosotros sí podemos ser ciudadanos cristianos activos. Entonces, que lo que tenemos que hacer es ir llenándonos de estos elementos positivos para que tengamos esa coraza, esa fortaleza para seguir alcanzando nuestros sueños. Llega otro elemento muy importante que a veces a nosotros de pronto pues también por ese cúmulo de cosas que traemos pensamos que a nosotros nos hablan de movilización y nos asusta, nos preocupa, pero no le podemos tener miedo porque la movilización es un elemento fundamental cuando de buscar cambios se trata. Y la movilización social, ya también lo decían los anteriores facilitadores, ha logrado muchas cosas a nivel histórico. Entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad de juntarnos con el otro, con la otra, de abrazarnos, de cogernos las manos y decir, hey, sí lo podemos hacer. Y miren, yo hoy escuchaba una noticia para acá, para Colombia, pero que es muy lamentable y tiene que ver con una entidad que sé que en el país tiene un buen reconocimiento como la Defensoría del Pueblo. Y entonces esta misma semana, hace como 3, 4 días, se mencionaba en los medios que las víctimas estaban muy descontentas porque en un departamento de la costa caribe de nuestro país habían nombrado en un alto cargo de la Defensoría a un funcionario que estaba siendo investigado y que había sido investigado y creo que inclusive pues había tenido unas sanciones por malversación de fondos, por otros delitos. Y hoy iba a estar en una entidad como la Defensoría del Pueblo, que lo que hace es precisamente trabajar por la defensa de lo público, por el reconocimiento de los derechos. Entonces, ¿por qué les traigo este ejemplo? Porque fue a partir de la movilización social. ¿Y qué fue la movilización? Las víctimas empezaron a movilizarse. ¿Y cómo lo hicieron? A través de las redes sociales, a través de escribir, de llamar a las emisoras y decirles, no, esto no puede ser, nosotros con qué confianza vamos a llegar a hablarle a este funcionario. Y hoy, este funcionario, gracias a esa presión social, a esa movilización, hoy presentó la renuncia. Él había iniciado, ahorita se había posesionado el 20 de noviembre y miren que hoy estamos a 4 de diciembre. ¿Eso qué quiere decir? Que sí lo podemos hacer, que hay cambios que sí los podemos lograr. Y esa movilización creativa, miren, a través de medios, a través de ir también y hacer pequeños plantones, a partir de llamar a los medios de comunicación, lograron esa posibilidad. Entonces no podemos tener miedo ante la movilización, hay que hacerlo. El elemento de la coherencia también nos lo han repetido incansables veces. Nosotros somos los primeros inclusive, y lo voy a decir aquí pasito, pero nosotros que nos llamamos católicos, cristianos, tendríamos que ser los más coherentes, tendríamos que ser los que de verdad entendamos que si vamos de camino a la iglesia, a la misa, a la Eucaristía, tal vez lo primero que nos debe importar es esa persona que encontramos en el camino a la iglesia, en el camino a la capilla, a esa persona que encontramos ahí que tiene hambre y que tal vez si nos devolvemos y le compramos un cafecito y una empanadita o un pan, ya le estamos resolviendo el problema del hambre de ese momento. Y entonces estamos siendo coherentes, porque en estos días en el Evangelio nos lo repetían y nos decían, Jesús se alegra cada vez que nosotros hacemos algo
por un pobre, por un desvalido, por una persona que necesita una ayuda. Entonces Él nos dirá, cada vez que le diste de comer a este hambriento, a esa persona que lo necesitaba, me diste a mi alimento. Esa es la coherencia a la que llamamos. Y a veces nosotros no necesitamos un gran capital, ni necesitamos un gran trabajo, un montón de gente, no. Lo podemos hacer desde el corazón, desde el momento en el que tomamos la decisión como católicos, como cristianos, de decir, sí, yo soy un ciudadano, una ciudadana comprometida con mi iglesia. Entonces, esa coherencia. El control ciudadano, entonces, tiene mucho que ver con ese aspecto que nos mencionaba también ese facilitador anterior, Javier. ¿Qué estamos haciendo nosotros por saber qué pasa al interior de lo público? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nosotros a nosotros no nos interesa si se roban el presupuesto, sabiendo que el presupuesto público es también mío? ¿Por qué no me va a importar? ¿Por qué no me va a preocupar? Entonces nosotros tenemos ahí esa tarea, esa invitación de seguir entendiendo cómo funciona este Estado. Y yo trato de compartírselos a muchas personas en los espacios a los que llego y les digo, yo fui funcionaria pública en espacio de municipio y en espacio de departamento. Y insisto en lo mismo, los funcionarios públicos le temen a las personas que tienen la información. Les da temor que alguien que venga conociendo cuál es la norma que uno como funcionario público en un momento dado puede llegar a estar infringiendo. Si es una comunidad organizada, todavía da más temor en lo público. Entonces, la invitación cuando yo les cuento esas experiencias es a que la gente se movilice, se organice y haga esa defensa del presupuesto público y sobre todo entienda que ese ejercicio ciudadano le implica que reconozca que quienes están allá en lo público a través de un cargo de nombramiento, digamos, por elección popular o por concurso, esos son servidores públicos y lo que hay que hacerles entender a ellos es eso. Hey, amigos, amigas, ustedes tienen esa calidad de servidores públicos y entonces, ¿qué equivale a decir servicio? ¿Qué es el servicio? Pero ¿qué pasa? Que como nosotros no tenemos esa claridad frente al ejercicio de nuestra ciudadanía, nosotros llegamos donde un funcionario, una funcionaria que simplemente nos alza la voz, nos grita y nos dice, no, qué pena, vuelva mañana, y entonces nosotros ¿qué hacemos? Volteamos y simplemente decimos, ah, bueno, no, qué bobada, aquí no se logró nada, y nada pasó. O simplemente hacemos una elección de un concejal, de un alcalde, y entonces simplemente al año decimos, no, este no salió con nada, ahora toca volver a esperar otros 4 años a ver hasta que volvamos a elegir. Y así se nos va pasando la vida, se nos va pasando y necesitamos actuar porque todo este cambio social necesita un compromiso desde nuestra ciudadanía. Y ahí pegamos ese otro elemento, que es el apoyo a formar nuevos liderazgos. Nosotros como Iglesia Católica no le podemos tener miedo a eso. Nosotros tenemos que tener la formación y recibir la formación y encontrar los aliados necesarios para poder gestar nuevos liderazgos, para poder a través de la catequesis, a través de los cursillos de bautismo, prematrimoniales, a través de todos los escenarios que tengamos en la Iglesia Católica, de las mismas Eucaristías, y ustedes lo han puesto ahí en los chats. Tiene que ser a partir de ahí. A nosotros no nos puede dar miedo seguir formando a los cristianos, a los católicos, para un ejercicio real de esta ciudadanía. Si queremos transformar, ¿sí? Entonces, no nos tenemos que atemorizar frente al que nos dice,
Ah, pero es que es mejor votar por este porque es mejor malo conocido que bueno por conocer. No podemos seguir pensando así. Tenemos que crear esos nuevos liderazgos, creer en ellos, apoyarlos, ¿sí? Estimularlos. Y aquí les cuento una pequeña anécdota que traigo porque en algún momento cuando estaba trabajando con la gobernación de Antioquia, en la Secretaría de las Mujeres, en algún momento fui a un municipio y entonces hablábamos de todo lo que era la ley, todo el tema de las mujeres y cómo las mujeres, la participación política de las mujeres. Y entonces, ¿cómo promoverlo? ¿Cómo lograr que las mujeres entren más a la política y participen y se postulen? Entonces, recuerdo que era precisamente la chica que trabajaba el tema de mujeres. Y ella me dijo, Nidia, pero es que aquí ya no quieren apoyar las mujeres porque es que aquí elegimos una concejala y ella no salió con nada. Y yo le dije, ¿cómo así que no salió con nada? Y me dijo, no, es que ella no hizo nada por las mujeres. Yo les dije, ese es un error, porque es que nosotros creemos que una persona entra a una entidad y entonces ya tiene que venir a respondernos por X cosas que nosotros exigimos, pero nosotros tenemos que tener esa conciencia. ¿Cómo llega esa persona allá? Y les decía yo a ellas, yo les dije, pero entonces me imagino que van a hacer lo mismo por los hombres, porque ¿qué hicieron los hombres por ustedes? Me dijeron, nada, pero por lo menos ellos saben de qué están hablando. Y yo les decía, miren, cómo nosotros lo que hacemos es reproducir el machismo y reproducir estas prácticas que no transforman nada. Yo les decía, si esta mujer nosotros la abrazamos, la acompañamos y le decimos, hey, mira, concejala, tal vez si te pones a estudiar esto o por qué no hacemos este proyecto de acuerdo. Pero si nosotros al contrario lo que hacemos es ir a denigrar de ella, es ir a hablar mal de ella, pues perfectamente, por eso la gente que es buena entra a la política y entonces personas inescrupulosas y que de verdad sí tienen malos manejos, cogen y las voltean totalmente para su lado. Entonces, nosotros no podemos tener temor a generar esos nuevos liderazgos. Y la última invitación o el último elemento que nosotros retomamos para este ejercicio real y práctico de la ciudadanía es que en el momento que nosotros vayamos a actuar, nosotros estemos motivados por ese pensamiento, hey, venga, ¿y qué haría Jesús en este momento? ¿Sí? ¿Cómo lo haría Jesús? Y entonces eso nos puede dar a nosotros la fortaleza para decir, no, yo no creo que Jesús se fuera a quedar callado viendo que a la señora del vecino, el vecino cada vez que viene bajo efecto del licor, la golpea. Jesús no se quedaría callado, ¿cierto? Y eso es un ejercicio de ciudadanía. Y si yo veo a esas personas que tienen hambre y les puedo compartir y me puedo aliar con 3 o 4 para llevarles comida, eso lo haría Jesús. Eso lo hizo Jesús. Nos lo dejó ahí. Entonces, esa es nuestra invitación, a que retomemos estos elementos y empecemos a darle fuerza a ese ejercicio ciudadano. Bien, entonces ahora vamos a dejarlos con William, que nos va a contar esta segunda parte ya del juzgar y el discernir. Estábamos en el ver, que fue recoger todos estos elementos, y vamos a esta segunda parte, que es el juzgar, el discernir, para llegar al actuar. ¿Listo? Entonces, adelante, William. Gracias, Nidia. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan perfectamente? Nidia, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Sí. Bien. Perfecto. Bien, bien. Perfecto. Entonces, un poco a partir de estos elementos que Nidia nos ha planteado, que nos ha dejado unas reflexiones muy interesantes, precisamente sobre lo que nos exige el ejercicio de la ciudadanía, sobre el desaprender, sobre formarnos, sobre movilizarnos, sobre la coherencia que debemos tener, sobre el control social, sobre apoyar esos nuevos liderazgos y precisamente sobre nuestras actuaciones que deben ser motivadas como lo haría Jesús. Ella nos acaba de dar un esbozo muy importante allí.
Vamos a hacer la siguiente actividad, que es un trabajo en grupo de 6 o 7 personas. Ya ahorita Michael muy amablemente nos va a colaborar organizando los grupos. Y es a partir de estas lecturas, que es el discernir, que también Nidia nos las va a compartir, sobre la iglesia en el mundo actual. Vamos a ver un poquitico lo que es el desarrollo económico y el control humano. Vamos a ver los bienes de la tierra. Vamos a ver también el tema sobre un documento conclusivo de Aparecida, que es la 5ª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, ¿cierto? Vamos a hacer como esta serie de lecturas en grupo, y a partir de allí, de estas lecturas, para que hagamos ese ejercicio del discernir, vamos a animarlos a que, por favor, identifiquen o coloquen ahorita en una presentación virtual, por medio de un link que le vamos a enviar, unas acciones concretas que ustedes vengan realizando en sus territorios y que en cuenta de ese ejercicio cristiano de la ciudadanía. O sea, qué acciones estamos desarrollando, cómo esto se viene comportando en nuestro entorno. ¿Realmente estamos siendo coherentes en nuestro ejercicio en nuestro ejercicio cristiano de la ciudadanía? ¿O qué vamos a hacer para lograr, digamos, este propósito? Entonces, a partir de ello vamos a hacer estas lecturas, como bien les digo. Nidia, si quieres, porfa, me colaboras con la última diapositiva, eres tan amable, para que los colegas lo podamos ver. Entonces, de estos apartes sugeridos, se propone identificar una acción concreta, como les mencionaba, que puedan dar cuenta del ejercicio cristiano en la ciudadanía. Y tengan en cuenta también estas preguntas que están allí, ¿sí? Estas preguntas fueron tomadas del chat del diplomado. Estas preguntas son algunas que ustedes vinieron haciendo durante las clases, durante las diferentes intervenciones de los facilitadores, y no es para que la contesten a rajatabla, no, sino para que la tengan como un fundamento, como una base que les permita reflexionar para definir esas acciones que en cuenta el ejercicio cristiano de la ciudadanía. Si quieren la leemos, las voy a leer muy puntualmente. Como les digo, son preguntas de ustedes, son preguntas que ustedes hicieron, y bueno, que creo que nos generan también esa reflexión del pensamiento crítico y de lo propositivo para dar cuenta de lo que es verdaderamente realizar un ejercicio efectivo de la ciudadanía. Entonces, una de estas preguntas que alguno de ustedes ha realizado era: ¿por qué la propuesta del reino de Dios no ha encajado en los estados democráticos? ¿Por qué ha sido tan difícil? Si la mayoría de los gobernantes son cristianos y se suma que son egresados de colegios y universidades católicas. Si la política incide en casi todo, la frase que se escucha, soy apolítico, no tiene ningún fundamento, es de personas que no tienen ningún compromiso con la comunidad. Otra pregunta que nos llama a ese discernimiento y nos dice acá es: ¿será que falta incluir en los procesos de infancia, pastoral juvenil, familiar, en los procesos de catequesis, en las homilías y en todos los procesos de la iglesia, dialogar sobre política? Una afirmación: pienso que debemos propender por ser verdaderos cristianos que vivamos en una fe auténtica. Muchos se llaman católicos y están en el poder, pero no reflejan el ser cristiano. Ya se siguen envueltos en un sistema egoísta que arrasa con el pueblo. Hay que predicar a un Jesús que se encarna en la historia, y esto incluye la política. Pasar del discurso a la acción. Mire que son cuestionamientos muy importantes que en el transcurso de todas estas sesiones ustedes han venido planteando, y creo que son elementos que nos van a aportar a esta selección de las acciones concretas que en cuenta el ejercicio de la ciudadanía. Pensémoslo, miremos nuestros apartados de las lecturas, miremos estas preguntas, y a partir de allí pues colocamos nuestra respuesta. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Miguel les va a compartir un enlace donde los va a mandar a un Drive en PowerPoint, ¿sí? Y allí ustedes van a encontrar como unas filminas, así como unas diapositivas como las ven acá, pero van a estar en blanco. Ustedes van a encontrar que cada diapositiva dice sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5, va a estar numerada por salas. ¿Por qué? Porque cuando ahorita Michael nos mande a cada uno de ustedes, a cada uno de los grupos, que van a ser de 6 a 7 personas, ustedes podrán ver
la sala que les tocó. Entonces, ustedes ven sala número 1. Entonces, ustedes contestan en la filmina que dice sala 1. Ahí van a colocar sus nombres y apellidos, ¿sí? Por favor, claros, nombres y apellidos y la respuesta a la pregunta o al ejercicio que se está planteando acá. ¿Cuáles son esas acciones concretas que dan cuenta del ejercicio cristiano de la ciudadanía? O sea, ¿qué venimos haciendo en nuestro entorno, con nuestra comunidad, con nuestro territorio? Y definitivamente tengamos en cuenta todos estos elementos que hemos venido discutiendo sobre la política, sobre la participación ciudadana, sobre el poder y la autoridad que nos lo nombraba el colega anteriormente, sobre estas preguntas que ustedes han dejado acá para la reflexión y por supuesto sobre estas lecturas que están allí plasmadas. Entonces, sin más preámbulos, por favor, nosotros vamos a estar pasando por las salas, Nidia y mi persona, para ir pues también como acompañándolos en el ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio hasta faltando 10 para las 9 y retomamos para el cierre de la sesión. Entonces, nada, sin más detalles, Michael, por favor. William, espérate un segundito. Hacerles mucho énfasis es en eso, en lo que tú les has comentado. Ya la presentación y donde están las lecturas, ya la tienen ustedes en el chat. Ajá. Miguel ya la envió. ¿Listo? Al chat de todos. Y lo segundo, no tienen que responder nada de estas preguntas. Todo este es un material de reflexión que les sirve para definir una acción concreta. Yo vuelvo y retomo algo que una de ustedes escribió y dijo, ¿será que falta incluir en los procesos de infancia pastoral, juvenil, familiar, los procesos de catequesis y en las homilías, procesos de formación sobre política? Miren que ahí, por ejemplo, ya hay una acción. Ante el hecho de decir, no, venga, yo de este diplomado me voy a ir a empezarlo a replicar en el grupo parroquial del que yo hago parte. Esa es una acción. Entonces, es que piensen en la acción concreta a partir de la lectura. Listo. Gracias, Nidia, por supuesto. William y Nidia, una cosita. ¿Me confirman si ya recibieron el material en el grupo del WhatsApp? Por favor, se envió la presentación y se envió el link para el trabajo. ¿Me confirman si ya lo recibieron? Ok, ya está. Sí, señor, ya están. Ya está en el grupo. Ok, perfecto. Listo. Con las diapositivas. De pronto entraron y les escribieron encima de la diapositiva que ya habían construido. Dicen acá en el chat. Entonces habría que revisar. Ok. Sí, algunos no tenían el grupo identificado, entonces escribieron en cualquier diapositiva y... Ok. Otros no alcanzaron a hacerla. Sí, en el grupo que yo estaba alcanzaron todo el debate, toda la discusión y estaba muy buena la discusión, pero creo que no alcanzaron a poner la acción concreta en la diapositiva. Bueno, ya lo vamos a retomar y volvemos a repetir un poco que esto es un ejercicio reflexivo, no es una tarea, no es algo que tengan que mandar, entonces ya lo vamos a explicar bien. Perfecto. Ok, gracias. Gracias, Nidia, porque estaban preguntando que habían tomado apuntes y desde el chat no podían dar información. Vale. Listo, padre, ya les vamos a explicar bien. Ya estamos, yo creo. Listo. Sí, estaban 150 personas, ahorita hay 148, yo creo que ya. Aquí hay un buen reporte, sala 23, excelente participación, gracias Marcela Díaz, Majid. Ok, Harold, muy bien. Bueno, entonces, listo, retornamos entonces. Estuvimos ahí pasando por diferentes salas. Encontramos que hubo unas que lo hicieron, que lograron hacer el ejercicio. Volvemos a repetirlos, esto no se trata de una tarea para entregar, no, lo que queríamos es que ustedes hicieran esa lectura colectiva y esa reflexión frente a lo que pueden ser acciones concretas para que ustedes desarrollen en su territorio, con sus comunidades, en sus empresas, con sus compañeros de trabajo, en sus casas, con sus familias. Y escuchamos realmente propuestas y discusiones muy importantes, muy interesantes. Algunos ya hablaban de que iban a empezar a mantener un diálogo social
y político abierto con las personas que conformaban sus comités parroquiales o con los que estaban como agentes de pastoral. Eso es lo que queríamos con este ejercicio y lo que queremos que ustedes sigan profundizando. Es que ahora que ya tienen la presentación y que vuelven y retoman esas lecturas, entonces ustedes ya en un trabajo individual empiecen a identificar esa acción y a concretarla. Volvemos a repetir, desde ese ejercicio de la catequesis, por ejemplo, mucho se puede hacer, porque ¿a quiénes estamos catequizando nosotros? A los niños y niñas, a esos que van a ser los políticos en 20 años, en 15 años. Entonces, este es el momento para sembrar esa semilla. Por eso cuando les hablamos de ir creando y despertando conciencia y vamos hablando de esa masa, es porque nosotros, los que estamos en este diplomado, las 180 personas o las 200 personas o las 220, tenemos que ser levadura que fermente la masa, que posibilite ese seguir creciendo, porque si hoy somos 200 y si estos 200 logramos empezar a llegarles nada más a 3 personas, nada más a 3, ya estamos hablando de que no somos 200, sino que somos 600 personas, ¿cierto? 600 personas más a las que les llegaríamos. Y así vamos haciendo de ese efecto levadura una oportunidad para trabajar cada instante que estemos acá en esta vida que se nos regaló. Entonces, sabemos que hay preguntas, algunas personas las dejaron en el chat y en esta y en las siguientes sesiones vamos a tratar de darle respuesta. Algunas estaban orientadas con el tema de la participación de los jóvenes en estos escenarios de movilización y cómo nosotros entonces podemos de alguna manera volver legal o volver, ¿cuál sería como la palabra? Sí, volverlo social, esa movilización, a partir de que nosotros le creamos también a la gente, de que respaldemos estos jóvenes porque lo hacen directamente. ¿Cuál sería el manejo adecuado con los jóvenes para evitar tal vez esas situaciones de vandalismo? Nuestros jóvenes son jóvenes buenos, son nuestros hijos, nuestras hijas, las que salen a las calles. Yo también salgo a las calles. El 25 de noviembre yo salí a la marcha. ¿Por qué? Porque es la manera como visibilizamos que a las mujeres las están matando, las están violentando. Y ni siquiera es cada 8 días, ni cada mes, ni cada año. No, es cada minuto. Nuestras mujeres son violentadas, son muertas a manos de hombres violentos que no han entendido que las mujeres no son posesión de ellas, de ellos. Entonces, cuando salimos a la calle, estamos posibilitando. Y frente a hechos como la violencia, entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de llamar la atención de la persona que esté violentando. Porque, ¿cuál es el temor nuestro? Morir. Entonces, ¿dónde está lo que creemos? ¿Sí? O sea, Dios nos tiene que dar esa fortaleza y no se trata de que nosotros nos pongamos como escudos humanos, no, es que aprendamos a hacer un manejo digamos, coherente de todo lo que es el evangelio y de todo lo que es nuestro actuar. Entonces a nuestros jóvenes hay que respaldarlos, hay que creerles. Preguntan también que si solo con la lectura de esos planes de gobierno ya bastaría para que se hiciera un ejercicio ciudadano o qué más habría que hacer. Entonces la invitación es, no solamente es conocerlos, porque nada me vale a mí que yo recite el evangelio si yo no lo pongo en práctica. Y lo mismo es el plan de desarrollo. Si yo no sé, si yo sé exactamente que ahí hay 200 pesos para construir un polideportivo, y yo sabiendo eso, después me doy cuenta que esos 200 pesos cogieron y los pasaron para otro lado y, entre comillas, hicieron una carretera. Yo tengo que tener esa capacidad de ir y denunciar eso. ¿Por qué? Porque no se puede hacer, porque lo que yo ya quedó estipulado en ese plan de desarrollo con una asignación presupuestal tiene que ejecutarse, se tiene que hacer.
Entonces, muchas son las inquietudes que van surgiendo, por eso lo que les decimos, este es un aprendizaje continuo, este es un accionar que es desde ahora, no es que nosotros aprendamos para después poner en práctica, no, es para que ya, cada segundo, cada minuto que estamos aquí en este mundo y en medio de los grupos sociales con los que trabajamos, podamos poner en práctica entonces estos aprendizajes. Entonces, les agradecemos mucho su participación, la atención pues a esta jornada de trabajo y los dejo nuevamente con Miguel. Gracias, Miguel. Ok, muchísimas gracias a William y a Nidia por la sesión de esta noche, por estar como facilitadores y acompañarnos en todo este proceso, animándonos en cómo ser verdaderos ciudadanos, cómo vivir la ciudadanía y cómo despertar esa participación política, social y política en nuestras comunidades. A todos muchas gracias. El espacio muy bien aprovechado por todos. Como les decían ellos, la idea no es el ejercicio, ustedes lo pueden terminar, el que ya iniciamos o ya se inició. Entonces, la idea es que ustedes puedan terminar este ejercicio. Sí, a veces de pronto la tecnología para algunos es más fácil, para otros no, pero la idea es que ustedes puedan terminar los ejercicios. Muchísimas gracias a todos. Yo sé que ya estamos en este espíritu, entramos en todo este espíritu navideño, en todo este espíritu de fiesta, de familia, de encuentro, pero es importante que no bajemos la guardia en nuestro diplomado. Nos vamos a encontrar, por favor, el próximo miércoles. Nos quedan 2 sesiones, próximo miércoles, y el próximo viernes estaremos cerrando con nuestro foro. Entonces, no nos desanimemos, trabajemos fuertemente y esperemos que siempre mantengamos nuestra asistencia y saquemos nuestro tiempo para estar en nuestro diplomado. Monseñor Julio, regálenos la bendición, por favor. Con muchísimo gusto, muchísimas gracias, Nidia, muchas gracias a quienes han participado en los grupos. Ha sido un trabajo interesantísimo. Agradezco a los del Grupo 21. Démosle gracias esta noche al Señor que nos ha dado la posibilidad de asumir una serie de compromisos de línea muy cristiana que realmente nos competen a partir de hoy mismo. Esto no tiene retardo. Que lo vivamos estos mismos días de la Navidad, todos son para tener ocasión de hablar, de compartir y empezar a construir una cultura que debe ser de ciudadanos, como nos lo han indicado esta noche. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que nos bendiga Dios Todopoderoso, nos conceda la gracia y la paz, nos proteja y nos acompañe, y nos libre a todos de mal y peligro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles, Dios mediante 7:30. Gracias, Monseñor, muy querido. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, gracias a todos y a todas. Buenas noches. Equipo, muchas gracias. Muy bien todo. Gracias. Bye.